Mi tema es el tema de los expatriados. Ahora voy a poner una presentación para, bueno, para ejemplificar unas cosas, pero básicamente, bueno, decir que para los que no estén eh, concienciados de lo que es ser expatriados, eso un poco que decías antes, ¿no? Lo del contexto, qué importante es el contexto, porque, por ejemplo, expatriado en Francia, des expatriés, son todas las personas extranjeras y no hay diferencia. En cambio, en España, por ejemplo, o en Estambul, los expatriados son los que van con un padrino, diríamos, ¿no? Ya sea un consula, un país para los que son diplomáticos, para los militares también sería un país, pero para la mayoría ahora de la nueva globalización, somos los que vamos, trabajadores que van de la mano de un empleador, digamos, ¿no? De una empresa que les ayuda a todo lo que es este proceso migratorio. Pero claro, yo lo vivía esto al principio, no había tomado tanta conciencia, pero luego cuando uno está allí dices, ostras, claro, yo no tengo la dificultad de ir a hacerme los papeles que puede tener una persona que acaba de... Bueno, yo migré a España, entonces ahí fue mi mamá que me llevó de la mano, que había migrado antes que yo, a hacerme los papeles, pero claro, tuve que hacer la cola, ¿no? Eso es una dinámica distinta a la de un expatriado que tiene una persona, un agente que le ayuda para hacer todo, hace de traductor, hace un montón, soluciona un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, claro, al principio es, uno dice, wow, qué divertido es esto es genial, ¿no? Es como, bueno, hice vacaciones, una aventura, bueno, también depende del momento vital en que cada uno esté, y es todo fenomenal. Pero claro, luego viene el día a día, que un poco es lo que decía María Linford hace un momento, el tema de la soledad. Hay muchísima soledad en los expatriados, porque falta el contexto, faltan estos amigos. Bueno, que los duelos, ¿no? De lo que tú dices, esto de los amigos, la familia, la lengua, un montón de cosas que no sabes ni por dónde empezar o que no sabes, eh, y de pronto el estatus social de pronto te cambia, porque de pronto tú eras un, no sé, en tu barrio era, ¿no? Todo el mundo te conocía y de pronto ahí, ah, eres la esposa de, ¿no? De este señor que... y de pronto dices, ya, pero yo sigo siendo yo, ¿no? Y hay un cambio identitario brutal. Hay un cambio identitario muy, muy interesante. Y bueno, y yo voy a hablar de las familias expatriadas, ¿por qué? Porque también es esto de que yo en su momento también me autoexpatrié, por contar un poquito, a Estados Unidos, hice una experiencia de work and travel, ¿no? Entonces yo dije, yo me fui con un sponsor, elegí un sitio donde quería ir, haciendo un trabajo que a mí me gustaba, entonces esto en un programa, ¿no? Que Estados Unidos se beneficia muchísimo con estudiantes universitarios que van a trabajar por temporadas, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de migración. Entonces, cuando hablamos de los migrantes estereotipados que son, ¿no? Hay muchos estudiantes universitarios. Entonces, hay una lanza para decir, oye, no todos los migrantes son, vienen a quitar, sino que vienen a aportar muchísimo y muchísimo más de lo que se cree. Entonces, bueno, en esa autoexpatriación mía a Estados Unidos, yo viví de una manera, porque era yo sola, una persona que toma decisiones y se hace frente a las consecuencias. Pero cuando vamos en familia, es otra cosa. Y eso es lo que os voy a mostrar, he intentado ejemplificar con imágenes en la presentación, que ahora enseguida os paso. ¿Por qué? Porque hay una persona que es, en general, las estadísticas de los informes siguen siendo que el 80% siguen siendo los hombres los que son expatriados y las mujeres ya cada vez menos porque van también trabajando, pero siguen siendo las mujeres las acompañantes que siguen siendo las que cuidan de la casa, de la familia, de los niños y hacen toda la parte, ¿no? Más del hogar, digamos. Em, ¿Qué pasa con esas mujeres? Que esas son con las que yo he hablado muchísimas, miles de horas de conversaciones en parques, en cafeterías, en el consultorio también. ¿Qué pasa con ellas y cómo ellas dan soporte a su familia, tanto a su marido o a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de la ponencia es Retos de las familias expatriadas en los duelos migratorios múltiples y encadenados. Y el contenido son cuatro apartados: migraciones en el siglo XXI, que es ya lo que os he comentado, ¿no? Cómo ha cambiado las migraciones. Estamos estos los expatriados. La madre y el padre y hermanos del modelo Retos, porque ahora vas a ver por qué, Joseba.
las particularidades de las familias expatriadas y luego las conclusiones. Entonces, las migraciones en el siglo XXI, lo que comentaba es el tema de la expatriación, hay muchísima expatriación, el tema de las aventuras, hay muchos que van a hacer experiencias por desarrollo, el tema de la multiculturalidad, ya estamos en generaciones de third culture kids, estos hijos de, digamos, diplomáticos que se han ido criando y han ido formándose en diferentes países, ahora ellos tienen hijos y algunos ya tienen hasta nietos, que he hablado con alguno de ellos. Y entonces ellos son tan diversos y su cultura y su identidad es tan amplia, ¿no? Que hace que este mundo sea tan global, pero da esta multiculturalidad que muchas veces son estas faltas de, eh, ¿cómo decir?, de soporte identitario, ¿eh? En una cultura, en esto que decía María, los hijos vienen y me dejan a los padres, porque ellos no se pueden ocupar de los abuelos, de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos están en su proyecto personal. Y si ellos han vivido que sus padres iban por el mundo y no se ocupaban de sus padres, que tenían sus abuelos, ¿por qué yo me voy a ocupar ahora de mi padre? ¿No? Entonces son estas cuestiones que ocurren. Entonces es esto de la multiculturalidad, entendida en el sentido amplio, como culturas múltiples. Y luego la familia como sistemas complejos. Y es esta complejidad de pronto de familias que tenemos diferentes nacionalidades. En mi familia somos cuatro y hay tres nacionalidades. Digamos, ¿no? Entonces, y hay otra que son siete y tienen seis nacionalidades, ¿no? Entonces es súper complejo y el tema identitario también. Entonces, pasando los padres y madre y padre del modelo retos, porque ahora veréis, es un modelo retos que yo he diseñado para el tema de la gestión de las familias expatriadas. Tenemos a la madre, que digo yo, del modelo, que es Kate Berardo, que cuando hice un curso en formación intercultural, me comentaron que Kate Berardo es la vicepresidenta de liderazgo en Meta, en lo que es Facebook, y como ella recibía muchísima gente de otros países, diseñó el modelo esto del cambio cultural, diciendo, a ver, hay 5 Rs que se van a dar siempre en el cambio cultural, que es decir, te van a cambiar las rutinas, te van a cambiar los roles, te van a cambiar las relaciones, te van a cambiar las reacciones que vas a tener cuando te cambias de país y te van a cambiar también las reflexiones sobre ti mismo. ¿Sí? Ella dijo las 5 Rs. Entonces yo me quedé con esto en la cabeza y digo, vaya, este modelo lo podría haber escrito cualquier persona expatriada, ¿no? Porque digo, esto es lo que nos pasa siempre, nos cambia todo, ¿no? Pero yo decía, esto no me explica lo que pasamos, lo que sentimos y cómo me sale lidiar, ¿no? Lidiamos con el día a día y con la gestión de nuestras familias. Y aquí llega, a ver si lo conocéis, llega Joseba Achotegui, aquí presente, con el duelo de los migrantes, ¿no? Con el síndrome de Ulises. Entonces ahí dije, esta es la clave. El modelo de Kate es un modelo que viene de Estados Unidos y aquí María Elena me puede confirmar o desmentir. Es un modelo del just do it, try better, do it, you can do it, ¿no? Es como ve para adelante, tú puedes, inténtalo, no, es muy positivo, muy positivo, muy positivo y no para al duelo. Desde mi perspectiva, es quizás muy... María Elena, corrígeme si estoy equivocada, es un poco lo que yo percibí Yo, cuando... yo le agregaría, María Eugenia, un poco más transaccional, porque es eso, es seguir, como que la humanidad se pone de lado y es la funcionalidad. Yeah. Exacto, gracias, Marilena. Entonces, claro, cuando yo veo tu modelo, Joseba, cuando hablas del síndrome de Ulises tan bien caracterizado, y digo, claro, y ahí entra la humanidad, y ahí es donde yo digo, sí, los 5 Rs, fenomenal, pero falta esta parte de duelo. Yo puedo hacer un cambio, puedo cambiar de rol, pero primero me tengo que desprender y hacer el duelo al rol que yo tenía. Cuando yo, por ejemplo, si me permitís personalmente, cuando yo me fui de Valencia, que vivía en Valencia antes de irme a Estambul, claro, yo era, trabajaba en un proyecto de gestión de la diversidad humana y cultural y cuando llego a Estambul soy la esposa de, la madre de. Ya no me cambia el rol, me cambia la identidad. Entonces, el duelo no lo hice, no dije, ya no voy a hacer, ¿no? Entonces, el tema de la lengua, del idioma, lo que decía María hace un rato, el tema de
cómo te comunicas, cómo te expresas, cómo sientes, ¿no? Y ahí tenemos a Enrique Rojas, Marcos, que escribió un libro que me llegó a mis manos hace poco, que es Somos lo que hablamos, y los problemas que tienen las personas en salud en general, expresarse en su idioma, ¿no? Y cómo somos más enfermos cuando estamos en otro idioma que cuando estamos en el nuestro propio, ¿no? Cómo se nos percibe. Y bueno, el tema de la cultura con todo lo que implica los valores, la concepción del mundo, la forma de vestir, los hábitos alimenticios. Ahora en Londres estoy cambiando completamente mis hábitos alimenticios porque, claro, otra vez, pero bueno, es una oportunidad. Y el tema de la espiritualidad, en algunas, por ejemplo, de París a Londres no lo noté tanto yo, pero de España a Estambul ya te puedo decir que fue un gran cambio, ¿no? Porque desde el ruido de la mezquita llamándola a rezar y que dices, ¿qué está pasando? ¿Son bombas o no? No. Y ahí viene lo que decías, ¿no? El hecho también de esa seguridad física. Bueno, se mezclan y están ahí. ¿Y qué pasa? Si no se hacen esos duelos, los arrastramos y salen Claro. cuando menos nos interesa que salgan, ¿no? Entonces, bueno, este tomar conciencia de que es necesario hacer los duelos. Luego todo el tema de la tierra, los olores, bueno, todo lo que tú bien has explicado en tu libro, Joseba, la temperatura, la humedad, bueno, el estatus social que comentaba, el grupo de pertenencia, el tema de la identidad, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, es el padre y la madre, ¿no? Son las dos fuentes de las que bebí para hacer este modelo. Y también este que es von Frembrenner, es el sistema ecológico. Porque si aquí veis en el modelo ponemos el centro al niño. Cuando nos movamos en familia, una de las preguntas claves es ¿a qué colegio va a ir el niño o la niña? Entonces, ¿cómo vamos a elegir la casa? En función de dónde el niño va al colegio y dónde el que trabaja va a tener la oficina. Entonces ahí se triangula y se decide la casa. ¿No? Básicamente es eso. Y lo he hablado con muchas familias y es, ¿cómo elegiste esto por el colegio? El colegio. Entonces, el niño, fijaros cómo el sistema cambia. Un sistema de perspectiva sistémica son las dos personas que se hacen pareja y forman una familia. Ahora no, el niño está en el centro. Y el niño es el que genera los microsistemas, los mesosistemas, los exosistemas. Y luego, ¿qué sucede? Como esto va a cambiar, X años va a cambiar, esta rueda, si pudiera darle una vuelta, empieza a girar, ¿no? Y empieza a cambiarse y a interactuar con otros. Entonces, es muy interesante, es muy complejo el tema de los expatriados. Y, y tenemos esto que es la otra teoría, ¿no? Que es la necesidad, la pirámide de Maslow de las necesidades. Fijaros cómo cada uno se ubica en un espacio distinto. El foco del adulto expatriado, el que va con el trabajo, está en autorrealización, está arriba. Está en necesidad de estima, se lo ha valorado, se te ha promovido, se te ha mandado porque vales, vas a hacerlo fenomenal, yo aquí puedo, voy a demostrar. El niño es el que está en necesidad social y en necesidades de estima también. ¿Y qué pasa? Cuenta con la base de seguridad y protección y las necesidades básicas que normalmente se las da el adulto acompañante o el cuidador. ¿Sí? Aquí, ojo, y hago una mención. ¿Qué pasa con las nuevas? Muchísimas familias ya está pasando que los dos padres trabajan, los cuidadores muchas veces son migrantes también que no le pueden dar ni siquiera, muchos casos, estas necesidades básicas de seguridad porque no hablan el idioma del lugar. Porque a veces las familias eligen que hable el idioma mío nativo para que no lo pierda, ¿no? Si vengo, ¿no? Entonces, pero ya puede haber un conflicto de integración y de adaptación a la cultura. Entonces, y todo esto, todo esto pensando siempre de fondo el tema de la salud mental. Porque no me gusta este discurso porque parece muy negativo, pero es que de fondo mi run run es la salud mental, porque me han llegado niños con problemas que han tenido un estrés postraumático, porque no había conexión con el padre o con la madre, por el tema del gap lingüístico y emocional sobre todo. Entonces, y sobre todo que hay como una adultización del niño, que muchas veces es el que habla el idioma, el que más rápido se adapta a la cultura y aprende el idioma, y muchas veces oficia de traductor de el padre o la madre que esté como, o la persona cuidadora, ¿no? La persona de apego.
Entonces, bueno, eso es un poco para poner ¿no? una perspectiva sobre la realidad, porque muchos cuando decimos expatriado, wow, qué guay, te vas a Londres, te vas a pasar fenomenal. Ya, sí, pero de fondo hay mucho, hay otras, una realidad muy distinta, ¿no? Y que pocas veces se muestra. La tacha que me falta. Entonces, bueno, esto también es el modelo de Vygotsky, ¿no? Que habla de la importancia de la interacción. Entonces, ahí cómo se va generando la identidad del niño, la identidad del padre o el adulto. Aquí tenemos padres que muchas veces no están preparados y hay un retroceso, se ve que hay comportamientos como se vuelve a un retroceso, es el comportamiento del niño, ¿no? Del niño que necesita aprender un idioma, que necesita aprender una cultura, necesita aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, y entonces el tema, aquí entra el tema de las emociones. Las emociones se aprenden en la interacción. Entonces, ¿qué pasa con este acompañante, este cuidador? Que está, está lidiando con sus propias emociones, con sus propios duelos. Entonces, la importancia del acompañamiento de quien acompaña, ¿no? De todo el núcleo familiar, porque incluso, a ver, quien se va a trabajar también está luchando también con sus batallas y muchas cosas se les dan, se mantienen, pero también tienen mucha necesidad de acompañamiento y poder, sobre todo, expresar, sacar y hacer el duelo. Entonces, bueno, esto es lo de la identidad, porque la identidad en distintos contextos se va conformando distinto. Entonces, también aquí hay que tener en cuenta que es una identidad con constante reconstrucción, constante duda, constante conflicto, pero puede ser de crisis más que de, bueno, crisis o conflicto, que con un acompañamiento es como que se puede ayudar a que salgan fortalecidos, ¿no? Y que evitemos problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, que luego lleva a otros problemas de salud. Eh, entonces, bueno, porque aquí, cuando ya se han adaptado al nuevo destino, quizás si han tenido tiempo suficiente, como me pasó a mí en París, por ejemplo, que yo ya estaba súper bien, súper cómoda, ¿qué pasa? Toca cambiar. Y ahora cuando ya has conseguido, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Como acompañante que fui en su día, que ya conseguí el equilibrio familiar, conseguí escalar en la pirámide de necesidades, yo ya estaba en autorrealización, es como vuelve a la casilla de salida, ¿no? Volvemos para atrás a empezar de nuevo. Que es muy fascinante, pero a la vez es como, wow, y ya me pilla en otro momento de vital, pero bueno. Y esto es el modelo que quería esto es lo que normalmente cuando hablamos en interculturalidad y con personas expatriadas, esto es para prepararlos al shock cultural, se les muestra este gráfico, ¿no? Que es en los niveles de confort y de satisfacción, aquí estamos fenomenal al principio, ¿no? Estamos contentos, estamos alegres, pero ¿qué pasa? Luego, al cabo, cuando ya estamos en el destino, tiempo en el país de destino, o empieza la frustración, el aburrimiento y el fastidio con las diferencias en las cosas diarias. Ya no puedo comprarme el croissant que me gustaba, ya no puedo comer el dulce de leche, ya no puedo, ¿no? Ay, ¿y por qué aquí? Y la gente hace aquí, y el clima, y no sé qué, y ahí empieza la crisis. Los niños, dependen cómo se hayan sido, muchos de ellos tienen más permiso a expresarlo, ¿no? Ahora, eh, y hay otros que no, que lo van tragando por dentro para no molestar, para no ser un problema más para sus padres. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los profesionales que acompañamos a familias extranjeras, ¿no? Expatriadas. Luego está la fase de, bueno, nos vamos ajustando, vamos empezando a ver que viene la primavera, ya sale el sol en Londres, ya no es tan oscuro, me imagino que eso llegará, ¿no? O vienen las vacaciones, que volvemos a nuestro país, que nos sentimos bien, conectamos, y luego viene en una segunda fase cuando ya conocemos la cultura, ya vemos las cosas que no gustan. ¿Por qué? Porque chocan con valores. Cuando ya chocan con valores pueden ser problemas personales que dices, bueno, aquí esto yo no lo tolero, esto ya es un límite. Entonces ahí pueden haber conflictos mayores que en algunos casos pueden ser o que haya temas de divorcio, hayan temas de que se planteen
nos vamos todos de aquí, plantea que nos volvemos de vuelta a nuestro país, que conozco familias que les ha pasado, a algunos le pasa a las 2 semanas, otros le pasa a los 3 meses, entonces es todo un tema porque es como, es toda la familia. Y luego, en el mejor de los casos, si consiguen pasar por ese bache, digamos, pues la asimilación y la adaptación. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo y luego ya volver a empezar, ¿no? Porque después de ahí volvemos aquí, ¿no? Pero para no dejarlo aquí, ¿qué sucede? Os voy a mostrar un ejemplo, 2 ejemplos rápidos de un niño y una Tengo mujer. 5 minutitos, ¿sí? Sí, Sí. sí, sí. Que han hecho su gráfico. Esto es, a un adolescente le dan, oye, marca las cosas, los hitos, ¿no? Le dan este modelo de aquí de la izquierda y él escribe esto que está aquí, ¿no? Le dan ese modelo y él escribe esto. Si os fijáis, lo que él escribe, para los que saben, ¿no? De grafología, escribe muy pequeñito. Podéis ver bueno, María Elena me encanta que hace así con la cabeza, pero fijaros cómo grita. Mira cómo grita aquí. New teachers and how they teach, ¿no? Es muy, fijaros cómo está queriendo decir esto. ¿Y dónde estás tú ahora? Aquí estoy. Está pudiendo ver lo que le ha pasado. Está aquí. Y aquí está con que quiere algo que cambie. Y aquí es una madre que, fijaros, esta es una madre de Cultural Mama, me encanta, porque fijaros la complejidad de la madre, todo lo que es capaz de escribir, es todo intenso, es todo, porque esta es la que acompaño, ¿no? Esta me la paso. Entonces, ya en las conclusiones, yo con todo esto dije, bueno, a ver, yo no puedo ir con el mundo con todo este mal, ¿no? Todo esto así desordenado. Entonces digo, voy a hacer un modelo que es, voy a integrar las 5 R's de Kate Berardo, que son todo esto que es el bajón que nos da cuando llegamos. Luego, vale, pongamos, ¿qué expectativas tienes tú? Poner un objetivo. Esta es mi parte de coach, ¿no? Psicóloga, pero coach también. Pongamos, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué expectativas familiares? Entonces es un trabajo muy bonito de plantearlo de esa manera. Luego también es el espacio determinado. ¿Dónde estás ahora? ¿Sí? Estoy en Londres. No puedo pretender que haga sol como en Valencia. Aceptación. Es como, ya está. Luego, el tiempo vital, ¿en qué momento estoy hoy? No es lo mismo estar recién casada que estar con una niña de 15 meses, como estuve en Estambul, ni con una de 7 y 3 cuando llegué a París, ni ahora con adolescente, preadolescente, ¿no? Y yo entrando en menopausia. O sea que es como, hay que aceptar y tener conciencia de eso. El tiempo histórico en el que estamos, ¿no? Con todo por ejemplo, ahora, por decir algo, tecnología y las guerras y las comunicaciones, bueno, el tiempo histórico en el que estoy. Esto, si os fijáis, nos lleva al presente, porque desde el presente podemos gestionar, ¿eh? Podemos gestionar y hacer esos duelos, ¿no? Observación, ¿qué siento? Siento que echo muchísimo de menos París. Poder llorarlo, poder decirlo, poder escribirlo, la escritura, dibujarlo. Ahí vienen todos estos recursos del arte y todo eso. Y luego, ¿qué opciones tengo? ¿Sí? Entonces, hay opciones y plantearlas con realismo, ¿sí? Optimismo, pero realista. Y eso nos lleva a la sabiduría, ¿no? A la sabiduría que es, siguiendo un poco la curva de la expatriación, cuando ya llegamos, nos hemos adaptado, ya hemos pasado por todo eso, hay una sabiduría que es eso que cada expatriación nos deja, pero con esa capacidad de rentabilizarla, nos podemos preparar para el siguiente reto, ¿m? Que es el próximo destino. ¿M? Entonces, ese es el modelo retos que he como diseñado, teniendo en cuenta todo esto, y porque al final, ahí que me ha pasado que no se mueve esto. A ver aquí. Sí, ahí está. Porque al final lo que tenemos claro es que hay que lidiar con el cambio. Puede ser difícil, pero también tenemos esa certeza que el cambio siempre ocurre. Estamos en permanente cambio. Nos guste o no, estemos preparados o no. Entonces, si hacemos un acompañamiento emocional, si acompañamos a hacer esos duelos inacabados que pueden haber quedado de alguna expatriación anterior, o mismo de cuando salimos de nuestros países, de nuestra primera salida allá entonces, pues se pueden, yo creo, acometer los siguientes cambios con ilusión, con coraje y también con esperanza para poder acompañar a nuestras familias. Eso es lo que tenía para compartirlos.